Ya. Bueno, después se plantea una situación acá si realmente se puede burlar, digamos, un poco a los parientes chilenos, digamos. Pero siempre, como se sabe, hay una acción que es la de reforma del testamento. Entonces, finalmente, nunca se puede burlar a nadie. O sea, en ese sentido, si el extranjero otorga bienes o otorga testamento en el extranjero, no puede burlar que tiene parientes en Chile. Bueno, y ahí lo que les decía yo un poco para finalizar, el tema de que finalmente los signatarios forzosos, o sea, los descendientes del difunto, siempre digamos, si una ley extranjera llegase a lesionar esos derechos, aplicaría siempre el orden público internacional. Eso quiere decir, aplicaría el orden público de cada país. No puede estar en contra de eso, digamos. Bueno, después dice derecho de los parientes chilenos. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura acá, por favor. Derecho de los parientes chilenos. El derecho de los parientes chilenos supone que el causante haya dejado bienes en Chile. Los chilenos tienen los mismos derechos que las leyes chilenas otorgan en una sucesión abierta en Chile, pudiendo pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esta misma regla se debe aplicar al causante chileno cuya sucesión se abre en el extranjero. Artículo 998, inciso tercero. Ya, un poquito como vuelve a redundar un poco en lo mismo, ¿no? Pero finalmente las reglas están establecidas en el artículo 998 del Código Civil, para revisarlas, digamos, más acuciosamente. Bueno, después viene el concepto de delación. ¿Alguien sabe lo que es delación? Sí, La delación, llamamiento a los herederos para repudiar o aceptar la herencia. exactamente. Bueno, sí, exacto. Entonces, dame un minuto, espérame un poquito, que vuelvo al tiro, que tengo un problema acá.
Y ahora sí, disculpen. Ya, entonces, la delación de las asignaciones coincide por regla general con la apertura de la sucesión, o sea, ambas se producen en el mismo momento, ¿no? Lo anterior, salvo la asignación esté sujeta a condición suspensiva, porque si está sujeta a condición suspensiva, eso quiere decir que muere el causante y básicamente la condición que se le impuso en el testamento, digamos, adquirir el derecho suspendiéndose luego que ocurra, digamos, el hecho que propuso, digamos, en el testamento la persona, ¿no? Yo lo veo de esa forma, no sé si alguien lo entiende distinto, pero si quieren pueden opinar acá y, no sé, una pregunta, ¿qué es una condición suspensiva? Por ejemplo, un ejemplo de condición suspensiva. Por ejemplo, Por ejemplo, que, no sé, le dejo 10 millones o le dejo la casa, no sé, mi casa a mi hijo, si es siempre y que cuando se titule de abogado. No sé, de abogado, claro. un ejemplo. ¿Viste? O Bueno, algo, dime. disculpa, hay que mencionar también que la condición suspensiva es un hecho futuro incierto, y esto quiere decir que se Porque puede depende de la realizar o sucesión. no, puede producirse o no, del cual depende, en este caso, el nacimiento de un derecho. Y como el ejemplo que propone Franco, es regalar una casa, ¿no es cierto?, si se titule o no. En el caso de que no se titula, no, No va esta a recibir casa el- vuelve a la masa hereditaria, por ejemplo, y no se la adjudica el heredero. Claro, ocurriría como una suerte de condición suspensiva y también condición resolutoria en el sentido de que extingue inmediatamente esa perspectiva o ni siquiera alcanzó a adquirir el derecho, no tenía nada, tenía como una expectativa de derecho. Bueno, hay ocasiones en que estas personas están dentro, siempre, o sea, tienen posesión del bien, me refiero, siempre tuvieron posesión, solo que nunca adquieren el dominio. Yo igual lo entiendo así. Bueno, las asignaciones legales son siempre puras y simples, o sea, eso quiere decir que la ley nunca deja, digamos, condiciones, ¿no? La excepción del 956, inciso 2, solo tiene aplicación para la sucesión testada, que es específicamente lo que hablábamos a través de dejo, tal, testamento, etc. O sea, solamente pueden ser por ahí, digamos. Solamente el testador puede poner condición. Condición negativa y meramente potestativa del asignatario. La excepción anterior, que es la que estábamos hablando, no tiene lugar si la condición es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que, que esto es de no hacer algo que depende de la sola voluntad, ¿no?, del asignatario. ¿Ya? Porque finalmente ahí en ese caso él puede rendir caución en caso de contravención de esa condición. ¿Ya? Se entiende igual porque finalmente depende de él nomás que la condición se cumpla. ¿Ya? Porque si él no la cumple, so pena de que la caución no sea devuelta. Y luego termina lo que sería la delación y el tema de la apertura de la sucesión. En definitiva, en resumen, como tratamos de esbozarlo un poco, estos momentos son súper importantes porque se produce una suerte de derechos, ¿no?, en la vida jurídica. Son básicamente la apertura de la sucesión, el domicilio que se fija eh, eh, muchas perspectivas que la parte, ¿no?, puede solicitar. Por ejemplo, en el caso de que si es heredero forzoso, por ejemplo, el hijo, podría solicitar de respecto de otra persona que también va a heredar, no sé, del cónyuge, por ejemplo, alguna incapacidad o alguna indignidad. Entonces, igual es interesante esa perspectiva de que de ese momento se ve eso para el efecto también de la sucesión testada, para el efecto también de la delación o el nombre genérico que toman los asignatarios, ¿no? Y todas esas perspectivas que son como del derecho sucesorio, que uno dice, ah, ya esto significa esto. Por lo menos si uno sabe lo que es delación, si lo que sabe que es asignatario,
la apertura de la sucesión, la importancia de eso, está ahí, yo creo que estamos dados, porque finalmente es como lo que se pide, ¿no? No lo creo. Ahora, si uno quiere más perfeccionarse, podría así, lógicamente, revisar los artículos 998 siguientes y anteriores, que en ese espectro está lo que hablábamos de la apertura de sucesión, y revisar todos esos detalles que suceden ahí. Luego de eso viene el derecho de herencia, ¿no? ¿Qué es el derecho de herencia? La herencia es un patrimonio del difunto, involucra básicamente todas las relaciones jurídicas, ¿no? La herencia es una universalidad jurídica, lo habíamos venido hablando, que comprende derechos, deudas, elementos activos, pasivos, según la concepción romana. El derecho de herencia es un derecho real para el Código Civil, ¿no? El artículo 577 dice que es un derecho absoluto y que genera una acción oponible contra todos, la acción de petición de herencia. Por tanto, es un derecho real, ¿no? Un derecho establecido en favor de, en relación de la cosa, más que de la persona, ¿ya? Y que se ejerce con prescindencia absoluta de cualquier persona que tenga esa cosa, ¿ya? En este caso, la herencia, ¿no? La universalidad jurídica. Por tanto, ahí está la acción de petición de herencia, que nace en caso de que un heredero putativo pretenda adquirir la herencia, ¿ya? En definitiva, el derecho a herencia es un derecho real. Es como lo más importante saber, ¿no? Yo creo que alguien quiere agregar algo acá que también sepa o pueda compartir. ¿No? El, el derecho real de herencia se discute doctrinariamente con respecto a si es mueble o inmueble. Y hay algunos, sobre todo cuando se dice cómo se adquiere el derecho real de herencia, y una parte de la doctrina dice, si se trata de bienes muebles, se adquiere por el Estatuto General de los Bienes Muebles, y si tiene inmuebles, por el Estatuto General de los Bienes Inmuebles. Sin embargo, esta naturaleza híbrida eh, llegan a la conclusión de que es un bien mueble y se adquiere por el Estatuto General de los Bienes Muebles. Ese es más que nada el derecho real de herencia, y es el que faculta a un heredero para suceder de una universalidad jurídica del causante. Muchas gracias. Sí, lo interesante es además que por el derecho de herencia, igual se adquieren, como decías tú, igual una dualidad, ¿no? Y esa dualidad también significa que los herederos adquieren básicamente la posesión digamos, de los bienes, ¿no? Pero por eso la ley define tipos de posesiones, ¿no? Posesión legal, posesión efectiva. Entonces la idea es como entender también ese dualismo como un derecho también que se ejerce sobre eso, pero que tampoco se adquiere absolutamente, ¿no? Hay también momentos en que yo puedo de alguna forma actuar como señor y dueño disponiendo de los bienes, ¿no? Entonces, a pesar de que sea un derecho real, no es tan así como absoluto, en el sentido de que una vez abierta la sucesión y hecha la delación, aún así los herederos, digamos, no adquieren el dominio completo. Igual es interesante esa perspectiva. Igual, luego de eso hay una serie de trámites que tienen que hacer y que se rigen básicamente por solemnidades, ¿no? Y de alguna forma como que el estatuto de los muebles no sería tan aplicable, ¿no? Pero, pero Claro, lo interesante de lo que tú dices es efectivamente que se adquiriría, en el caso, digamos, del derecho a herencia por una tradición, ¿cachai? Se adquiere el dominio por tradición, porque finalmente el derecho a herencia, de alguna forma, el llamado, digamos, la delación, o en su defecto el testamento, si se llama por la voluntad del testador o si se llama por la ley, de alguna u otra forma,
el dominio de esos bienes pasa a los sucesores. Pero ¿de qué forma pasa? ¿No? Si de una Claro. forma de tradición o de una forma por inscripción, ¿no? Ahí yo O sea, no sé. por regla general, el derecho real de herencia se adquiere por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte. Sin embargo, también es atingente otros modos de adquirir el dominio, y tenemos la tradición. Por ejemplo, del asignatario, cuando sobre él recae un derecho personal que puede exigir contra los herederos del causante. Ya él adquiere por tradición. Y tenemos un caso, una hipótesis